Programa de opinión de producción nacional con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables es apto para niños, niñas y adolescentes. Muy buenos días. Voy a conversar con Rafael Guzmán, él es presidente de la Subcomisión de Política Financiera y Tributaria y diputado por el Estado de Miranda de Primero Justicia. Con los buenos días a todos mis amigos televidentes y la buena noticia de que el programa Regiones ha ganado el Premio Cívico por la Caracas Posible 2016 en un jurado muy variado que integran UNESCO, representantes de universidades, Alcaldía de Baruta y seguidores del programa, así que complacido para este servidor y todos los que conmigo trabajan, la productora Raquel García y Publi aquí, los otros muchachos que nos hacen como diría yo, que hacen la tarea de cada día. Buenos días, señor Guzmán. Carlos, un placer, muchas gracias por la invitación y la oportunidad de, bueno, Regiones, precisamente lo que estamos impulsando desde la Asamblea Nacional, en este caso la Comisión de Política Financiera y Tributaria, que es la Ley de Hacienda Pública Estatal. ¿Cuál es, a tu juicio, lo más importante de ese trabajo de ustedes? Bueno, el trabajo ha sido bien complejo. O sea, la subcomisión maneja no solamente la política monetaria, sino también la política financiera, fiscal y tributaria, ¿no? De lo que se discute en la Asamblea Nacional. Está bien, pero ¿qué proyecto tienen? Y tenemos el proyecto ahorita que estamos avanzando, ya terminamos la Ley Orgánica de Administración Financiera, el informe que va para la segunda discusión, para tratar de darle transparencia y claridad al manejo de los recursos de los venezolanos y la Ley de Hacienda Pública Estatal. Que ¿Y ya cuál es el ABC de esa ley financiera? Transparencia. ¿Qué es lo más importante Transparencia. que tú le ves? Mira, la Ley de Hacienda Pública Estatal, básicamente lo que nosotros tenemos que buscar es desarrollar el país desde las regiones. Para eso hay que darle competencias a los estados, posibilidades de recaudación, administración y disposición inmediata de los recursos. Hoy por hoy los estados dependen única y exclusivamente de un situado constitucional donde unos ingresos ordinarios han sido manipulados por el gobierno desde hace 17 años. O sea, está establecida que se legislara sobre la Ley de Hacienda Pública Estatal en el primer año que se sancionara esta ley, en el primer año de vigencia de la Constitución, y llevamos 17 años en mora. Entonces, ¿qué hace esta ley? Le da la posibilidad a los estados de que puedan recaudar sus propios impuestos, de que pueda participar en la recaudación inmediata de los impuestos nacionales, de que pueda establecer una sobretasa sobre los impuestos nacionales y la transferencia, por supuesto, de impuestos nacionales a las regiones. Estamos hablando, por ejemplo... ¿Y eso no necesitan derogar una ley para crear otra? Bueno, sí, es que esta Ley de Hacienda Pública Estatal transfiere competencias directamente y siendo una ley orgánica ya de una buena vez elimina alguna... Perdón, la cuestión tributaria no está reservada solo al CENIAT. No, el CENIAT mantiene sus competencias. Ajá. El CENIAT siempre va a tener sus competencias. En este caso, las haciendas regionales van a complementar el trabajo del CENIAT en la recaudación. Y, por supuesto, en el caso, por ejemplo, de unos tributos que son nacionales, establecidos por el gobierno nacional, en este caso serían recaudados por la hacienda estatal, Rafael, como es el caso de la gasolina, el impuesto a la gasolina. Quien te oye en las regiones te pregunta, ¿cómo me beneficia a mí, habitante de Zulia, habitante del Táchira, habitante de Falcón, esa ley? Bueno, con un punto de la recaudación del CENIAT en el estado de Miranda, de lo que se consume, de lo que se puede generar en Miranda del impuesto al valor agregado, del IVA, se cubre todo el déficit presupuestario. Con un mes de recaudación de la autopista, del peaje de la autopista a Valencia, la autopista se puede asfaltar más de 7.000 kilómetros de autopista. Entonces, tú me estás diciendo, ¿eso restablece los antiguos peajes? No, los peajes están. Los peajes, paga. los peajes del gobierno, o sea, la competencia de las autopistas y de hospitales, hubo una reversión por parte del gobierno nacional en el 2009.
En el caso de Miranda, le quitaron 19 hospitales y 250 ambulatorios. Le quitaron las competencias de la autopista, le quitaron la competencia de puertos y de aeropuertos. ¿En qué se ha traducido eso? ¿La autopista funciona? No. ¿La autopista Oriente funciona? ¿Es buena la autopista? No. Es una guillotina, no está mantenida. ¿Los hospitales funcionan? Tampoco. Los 19 hospitales que le quitaron a Miranda y los 250 ambulatorios están en el piso. Yo creo que yo te pregunto. Entonces, ¿Con esa ley los hospitales vuelven a Miranda? Con esa ley los hospitales vuelven... No, con esta ley no, los hospitales no vuelven a Miranda porque esta es una ley de Hacienda. Ajá. ¿Ok? Esta ley lo que le da es la capacidad y el piso al Estado para establecer su hacienda pública, recaudar los recursos, los impuestos, en este caso, administrar sus bienes y pagar sus compromisos. Es una ley de Hacienda, pero que le va a dar las competencias, va a tener la capacidad de explotar los bienes y las competencias que tienen una vez que sean transferidas. La descentralización no solamente es la ley de Hacienda Pública Estatal, necesitamos devolverle a las regiones las competencias. Pero es que yo te preguntaba algo que tú no me dejaste claro. Yo te pregunto, en este momento el peaje de Tazón no lo cobran. No lo cobra el gobierno. Después de esa ley, no. ¿Va a pagar el que pase por ahí tributo? No. Con esta ley le da la capacidad al Estado. Hace falta la ley de transferencia a los estados de competencias, devolverle a los estados las competencias que tuvo en algún momento y complementarlas. Hay que devolverle, o sea, hay que instaurar de nuevamente o legislar de nuevo sobre las competencias para los estados en materia de bien, pero tú me estás diciendo que con un peaje se construye yo no sé cuánto asfalto. Tienes que cobrar. El Estado debería cobrarlo. El Estado debería cobrarlo, el gobierno debería debería cobrarse por ese servicio, por una tasa por ese servicio y aplicar directamente los recursos de esa tasa al mantenimiento de la Pero la pregunta mía es, en vez del Estado, como Estado, es la región quien cobra. Deberían ser las regiones. Vamos a un receso, regresamos, ya me aclaraste. Gracias. Estás viendo Regiones. Rafael Guzmán, presidente de la Subcomisión de Política Financiera y Tributaria, diputado por el Estado Miranda. Tú hablabas ahora del impuesto a la gasolina. ¿Cómo es? ¿Cómo queda eso en esa ley? En esta ley, este es un impuesto nacional que lo recauda el gobierno nacional. Cada vez que uno llena el tanque de gasolina, le paga el costo de la gasolina y un porcentaje muy pequeño sobre esa gasolina. Lo que queremos es que ahora ese impuesto que recauda PDVSA, ¿okay?, y que lo entera al CENIAT, lo recaude directamente en la región. Que el PDVSA se lo pague al Estado, a la Hacienda Pública Estatal. Regional. A la Hacienda Pública. Sí, en este regional. caso, Miranda, Anzoátegui, claro, que se lo dé. Un porcentaje del IVA, Carlos. Fíjate, en Miranda, en el 2015 se recaudaron 700 mil millones de bolívares en IVA. Ay, ¿tú quieres que le pasen parte del IVA a establecer una sobretasa? Ajá. ¿Qué significa eso? O sea, si el IVA está en 12 puntos, hoy por hoy, 12% tiene un techo del 15%, lo que queremos es que el Estado recaude un poco menos, el gobierno nacional recaude hasta un 10%, pudiera ser, o un 9%, pero eso hace falta el desprendimiento del Estado, ¿no? Por supuesto. Y que acepte el Estado, porque eso no colide con el impuesto nacional. No, es lo que te estoy diciendo, el Estado en este caso, la Hacienda Pública Nacional, dejaría de recaudar una parte, pero la otra la recauda perfectamente el Estado Miranda, no la nación. ¿Qué es lo que queremos? Que los ingresos lleguen de forma inmediata. En un país, en esta crisis que estamos, que es inflacionaria, nosotros, los estados reciben básicamente por situado, que es determinado por los ingresos del año 2015. Es una proyección de lo recaudado en el 2015 y en función de eso te van a dar un porcentaje. Ese es tu situado que vas a tener para el año 2016. En el momento que tú recibes esos recursos, ya estás en déficit con la inflación que tenemos. Tenemos un 400% de inflación acumulada del año de julio a julio. Entonces,
esa es la realidad que estamos ahorita viviendo. Entonces necesitamos inmediatez en los recursos y, por supuesto, una disposición, un manejo transparente de los recursos, Carlos. Aquí no se sabe a quiénes se le están asignando los recursos y de cómo se forman ese ingreso ordinario. Tú ves a PDVSA con una carga que no es petrolera. No, la transparencia no se decreta. Por eso. No, la transparencia no se decreta. Los principios de transparencia están en las leyes. Pero la realidad es que si tú estás más cercano a la solución de ese problema, si tú eres el alcalde o el gobernador que tiene la posibilidad de solucionar esa situación, quién sabe cuánto pueda costar una autopista, es más viable que sea el propio gobernador. Tenemos un ejemplo claro. El presidente Chávez, aquel regaño que le dio al ministro de turno porque presentó un proyecto y el gobernador del momento, en este caso el gobernador de Lara, Henry Falcón, le presentó ese mismo proyecto por la mitad del costo. Y eso fue una reprimenda nacional en cadena que le hicieron al ministro en ese momento. ¿Por qué? Porque son los alcaldes y los gobernadores los que conocen su realidad, son los que caminaron. O sea, la descentralización no es solamente votar por una persona. Hay que elegir a esa persona, pero hay que darle los recursos y las capacidades y las competencias para que pueda solucionar ese problema. Esa es la realidad que estamos viviendo. Y definitivamente un ministro en Miraflores no conoce la realidad de lo que pueda estar sufriendo la vialidad agrícola de Araira, por ejemplo. ¿Qué otra cosa tiene usted para anunciar hoy? Mira, tenemos muchas cosas, Carlos. La ley orgánica de administración financiera la estamos también para su discusión. Precisamente en la Asamblea Nacional nosotros vamos a debatir una sentencia que salió la semana pasada del Tribunal Supremo de Justicia sobre la capacidad que le da al Banco Central de poder suscribir acuerdos de interés nacional sin pasar por la Asamblea Nacional, en este caso el Fondo de Reservas Latinoamericanos, donde se pretende bypassear las competencias soberanas que tiene la Asamblea Nacional de condicionar, o sea, de aprobar previamente un acuerdo de interés nacional. En este caso, un préstamo que está pidiendo el Banco Central al Fondo Latinoamericano de Reservas, donde no sabemos a dónde van esos recursos ni para qué se van a utilizar esos recursos. Y eso es una disposición constitucional. Entonces, eso es un debate que se va a dar. Tenemos que avanzar la reforma tributaria. Es necesario, y en eso estamos trabajando últimamente. Los impuestos no se pueden tratar de forma, porque es complicado, siempre esa pelea del bien y el mal. El privado siempre va a tratar de pagar lo menos posible porque no entiende cómo el Estado pueda con esos recursos solucionar los problemas de los venezolanos. Y el Estado siempre va a querer buscar de la forma más inmediata la mayor cantidad de dinero. Y esa pelea del bien y el mal siempre se tiene que buscar un encuentro, que es la inversión, la producción. Entonces, hay ejemplos buenísimos. ¿Y hacia dónde apuntaría una reforma tributaria? Mira, el año pasado... Siempre termina aumentando los impuestos. No debe ser así. La reforma tributaria tiene que ir precisamente a impulsar la inversión, porque si tú aumentas impuestos, tú lo que estás es cerrando la inversión. El ajuste por inflación, por ejemplo. El presidente Maduro reformó la ley de impuestos sobre la renta, eliminando el ajuste por inflación. En el país con mayor inflación del mundo, ¿quién va a traer un bien para producir, o va a ser una importación, o va a ser un aporte de capital importante para producir, si el Estado no le reconoce la inflación la depreciación que pueda tener ese bien conforme a la inflación? Entonces, hay que proteger al inversionista, hay que proteger, porque mientras más se invierte, más trabajo se genera. Ese trabajo formal va a darle capacidad a la persona para que tenga un salario digno. O sea, vas a generar empleo. Bueno, y la experiencia, y uno que ha estado en esto desde hace mucho tiempo, señala que en cada reforma tributaria quien sale perdiendo es el contribuyente, pagando más y recibiendo menos servicios. Sencillamente porque al final los impuestos, o lo que entra por los impuestos, no se gasta, se malgasta. Ese es el problema. Porque no se ha hecho una reforma, primero no se ha hecho una reforma tributaria que apunte al desarrollo de las inversiones en el país, del aparato productivo. Ni que apunte a la sanción de segundo, que lo que sí, pero ya eso es otra etapa, y eso hay que ser muy claro, y hay que ser muy claro con todos los venezolanos. El CENIAT, en el momento que se fundó
Y de hecho yo tuve la oportunidad de trabajar como funcionario profesional tributario en el CENIAR recién graduado con Moreno León, cuando se fundó, cuando era una captación de jóvenes profesionales que querían trabajar, que querían dedicar su vida al sector público. Y en el tiempo, durante todo ese tiempo, se hace un trabajo de recaudación. Pero eso no implica, ya eso es el trabajo ya del Estado en cómo redistribuye Gracias, la Rafael riqueza. Guzmán, gracias a usted, amigos televidentes. Nos veremos aquí mañana a esta misma hora.